Para la historia de nuestro país, el periodo llamado colonial empieza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México Tenochtitlan. Así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato, porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por un representante del rey de España, que tenía el título de virrey. La importancia del periodo colonial es determinante tanto para la historia de nuestro país como nación independiente como para la historia de todo Occidente, ya que a partir de ese momento América entró a formar parte del mundo que hasta entonces conocían los europeos. En la primera etapa de la colonia, la encomienda fue la base del trabajo agrícola. Se repartieron tierras, mercedes de tierras e indígenas para trabajarlas, a los conquistadores de acuerdo con sus méritos de guerra. La encomienda fue un sistema de explotación terrible para los indígenas. Fue suprimida por el llamado repartimiento. El repartimiento consistió en el siglo XVI en repartir mano de obra, asalariada, a los colonos para el trabajo en las minas, campo y la construcción. El salario pagado al indígena era insuficiente, razón por la cual tenía que endeudarse en las tiendas de raya y en muchas ocasiones pasaba toda su vida trabajando para pagar sus deudas al patrón. Los indígenas fueron despojados de sus tierras por los españoles con la complacencia del gobierno, ocasionando la formación de los grandes latifundios. La agricultura evolucionó con las nuevas técnicas agrícolas traídas por los españoles y la introducción de nuevos cultivos, trigo, manzana, durazno. Sin embargo, el ganado así como las sequías y el trabajo en las minas provocaron el abandono del campo y la escasez de alimentos, trayendo hambruna a las clases más pobres. La escasez trajo consigo la especulación de precios y productos, encareciendo tanto los costos de estos como la transportación de los mismos. El gobierno español fomentó el estanco de ciertos productos, vid, aceite de oliva, para impedir que sus colonias compitieran con la producción de estos en España. La minería junto con el comercio fueron las actividades primordiales durante la colonia. La minería fue la máxima riqueza material que dio la Nueva España. Las poblaciones formadas en torno a las minas se llamaron reales de minas, en Tasco, Zacatecas, Guanajuato e Hidalgo. La minería ocasionó la deforestación de extensas zonas cercanas a las minas. También la minería fue causa de un alto índice de mortalidad entre los indígenas, provocando que los españoles importaran negros para los trabajos en las minas. La ganadería fue introducida por los españoles con la conquista, ganado ovino, bovino, porcino. La industria textil estuvo representada por los obrajes, que eran fábricas textiles de españoles y criollos, y por los llamados trapiches, que eran telares en manos de indígenas. Existieron los gremios, que eran agrupaciones de trabajadores de un mismo oficio, dirigidos por un maestro, peninsular, criollo o mestizo. El resto de trabajadores eran aprendices, indígenas y castas, quienes pagaban por aprender, y los oficiales, a quienes se les pagaba un salario. Los puertos más importantes en la Nueva España, por los que se realizaba el comercio exterior, eran Veracruz y Acapulco, y en España fueron Sevilla y Cádiz. El movimiento independiente comprendió en México un periodo de 11 años que va de 1810 a 1821, y las causas que lo motivaron fueron tanto internas como externas. Causas internas. Las sociales correspondieron primero a la desigualdad social. Los criollos se sentían relegados a un segundo plano por los peninsulares, y fueron aquellos los que dirigieron la revolución. Los mestizos no eran tomados en cuenta debido a que su gran mayoría eran fruto de relaciones ilegítimas. Los indígenas, protegidos por las leyes de Indias, querían emanciparse de este tutelaje. Las castas se encontraban en condiciones inferiores por su propio estado natural, y en general el descontento era unánime. España ya no era la nación unitaria en su moralidad y costumbres, pues los Borbones habían llevado a una conducta política extraña. Económicas. España había considerado siempre a América como parte de ella misma, y por ende había dejado en pie un sistema de monopolios, estancos y barreras que tendían a impedir el libre comercio exterior. Los impuestos eran muy elevados y España estaba en decadencia. Causas externas. Ideas de los enciclopedistas y economistas. Hablaban de nuevos sistemas políticos con la soberanía del pueblo, libertad, tolerancia, igualdad. Eran los casos de Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Otras de las causas externas fueron la revolución industrial que había triunfado en Inglaterra a fines del siglo XVII, imponiendo el sistema maquinista sobre el artesanal y creando además una nueva clase social que fue la burguesía capitalista, la cual tuvo que hacer frente a los problemas del proletariado. La independencia de los Estados Unidos en 1776, que sirvió no solo de ejemplo a los países latinoamericanos, sino que, además, privó a Inglaterra de algunas colonias.
La Revolución Francesa constituyó otra causa con grandes repercusiones. Los derechos del hombre y del ciudadano se conocieron también en América, a pesar de la vigilancia de la Inquisición. El liberalismo en general, con sus movimientos libertarios establecidos en sociedades secretas, completaron este panorama de inquietudes. Así fue como se inició el movimiento de independencia.